una breve recapitulación de los primeros versículos que leímos. Fueron versículos muy importantes. El Señor nos aclara que el Evangelio, o sea, lo que tenemos nosotros ahora en Cristo, que sobrepasa lo que tenía el pueblo antiguo a través de la ley, debe de ser atendido, debe de ser también obedecido. Nosotros sabemos en nuestra convicción de que el Señor salva a los escogidos, pero nadie va a salvarse fuera de Cristo. Nadie va a salvarse sin haber sido expuesto a su Evangelio. Por tanto, esto nos dice a nosotros que como creyentes tenemos que predicar el Evangelio. Y a aquellos que lo escuchan, que éste debe de ser atendido y obedecido. Y luego le tenemos que dar gracias a Dios porque podemos apreciar esa gracia salvadora. O sea que eso es algo grande que nosotros tenemos, el poder apreciar de que nuestra salvación es por la gracia de Dios. Pero tampoco podemos abusar de la gracia. O sea que esta gracia que tenemos en Cristo en ningún momento no es una licencia para que nosotros no vivamos la vida de santidad, para que nosotros vivamos en pecado. En ningún momento es una licencia. Y eso es lo que confunde a muchos. Muchos dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que alguien pueda retener una salvación si después que acepta a Cristo, pues vive una vida mundana? Bueno, si vive una vida mundana, está entre comillas esa salvación que está profesando decir. Yo me estaba pensando en estos días en eso, y me vino un ejemplo en la mente, lo cual revela exactamente el cambio que Dios ha hecho en nuestros corazones. O sea, esa nueva naturaleza que nos hizo nacer de nuevo en el Espíritu. Imagínense que si esto fuera, esta tarjetita que tenemos aquí, si fuera una licencia para pecar, ¿ok? ¿Se imaginan? Una licencia para pecar. Hermanita Mercedes, ¿le gustaría tener esta licencia para pecar? No. ¿No? No. Pero si yo le estoy dando, es una licencia. No. Okay. Ahí se ve la diferencia de una persona que ha sido tocada por el Espíritu de Dios, que ha sido regenerada, que ha cambiado de naturaleza. En ningún momento tenemos licencia para pecar, pero el cristiano tampoco la quiere. No la deseamos. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es para Dios, es para agradarle a Dios, es para servir a Dios. Claro que en esta naturaleza caída muchas veces nos vamos a encontrar pecando, pero de seguro que vamos a sentir tristeza por ese pecado. Es una tristeza que nos va a llevar a la confesión, al arrepentimiento y a la conversión. Quiere decir que nosotros tenemos que también evitar el desliz en la vida cristiana, ya que sabemos que el pecado sí trae consecuencias. En la segunda parte del capítulo 2, recapitulando un poco lo que estábamos tratando de decir la semana pasada, nos costó un poco de trabajo entender, pero haciendo, quizás resumiendo en una verdad central, nos decía esta porción. Estamos hablando de los versículos del 5 hasta el 9, decíamos esta porción que al hombre se le había dado dominio sobre toda la creación cuando fue creado, que el hombre perdió este dominio, inclusive sobre sí mismo, porque cuántas cosas no hay en nosotros que nosotros no podemos controlar. Es decir, que hemos perdido el dominio. Ahora, este dominio se recuperará en el reino milenario. Es cuando dice esta porción bíblica que todo será recuperado. En cuanto a Cristo, eso no significa que hoy Él deje de ser el soberano de las naciones. Él sigue siendo el rey y soberano del universo. Todo sigue siendo regido por Él. Vemos lo contrario, quizás vemos que el mal es el que predomina. Pero bueno, si el mal predomina y Dios lo está permitiendo, la única razón por esto es por los escogidos. Pero va a llegar el momento que dice que Él va a someter todo debajo de sus pies. O sea, Cristo va a obtener el dominio completo, no solamente de las naciones, de todos los hombres y de todo lo que está ocurriendo. Y luego nosotros recuperaremos
ese dominio o esa buena mayordomía que recibió el hombre cuando fue creado. Ahora vamos a los versículos del 10 en adelante del capítulo 2 de Hebreo. Vamos a tratar de, a través de este estudio, avanzar, a ver si ya terminamos con este capítulo 2. Dice el versículo 10: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Si se nos preguntara a quién se está refiriendo, obviamente es a Jesucristo. Y por quien todas las cosas subsisten, ¿quién es? Jesucristo. Él da vida a todos. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Lo que nos está tratando de decir este versículo es, hermano, todo lo que Cristo padeció no fue en vano. Entonces quizás se pregunta, bueno, pero ¿por qué si Dios sabía todas estas cosas, creó al hombre, permitió que el hombre cayera en pecado? Si Él sabía que todo esto iba a ocurrir, para después enviar a Cristo al mundo. Hermano, Dios se está glorificando a través de todo esto. Dios se está glorificando a través de nuestras vidas que en Cristo han sido cambiadas y transformadas. Es algo glorioso que nosotros que estamos compartiendo esta naturaleza caída, luchemos, tratemos de matar esta pecaminosidad que hay en nosotros, todo por agradar a Dios. Todo esto glorifica a nuestro Señor. Pero lo más glorioso de todo esto es que dice que a través del padecimiento, a través de las aflicciones de Cristo, Él iba a llevar muchos hijos a la gloria. Y ahí es donde podemos comprender ese maravilloso plan maestro de Dios que ideó desde un principio. No solamente enfocado en lo que Cristo iba a hacer, sino en el resultado del sacrificio de Cristo, que iba a ser llevar muchos hijos a la gloria. Y sus sufrimientos lo iban a cualificar para Él ser el autor de la salvación de ellos. En Juan capítulo 1, los versículos del 12 al 13. Juan 1, versículos del 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Noten que no nos hicimos nosotros hijos de Dios. Ningún hombre se puede hacer hijo de Dios. Nosotros somos hechos hijos de Dios. O sea que es una obra misericordiosa y de gracia de parte del Señor el ser hecho hijo de Dios, obviamente al recibir y creer en el Señor Jesucristo. Así que volviendo a Hebreos capítulo 2 versículo 11, dice que porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El santificador es Jesucristo. Los santificados somos nosotros. Todos somos hijos del Padre. Y es por eso que en ese momento somos llamados hermanos. Y qué gran familia compartimos. O sea, es más unida la relación que hay entre los hermanos en Cristo que muchas veces con nuestros mismos parientes de sangre. Mucho más unida. Yo no sé, esto es algo, se pudiera decir hasta milagroso, cómo el Señor nos da ese sentir de pertenencia, que no importa en la congregación donde vayamos, donde nos encontremos, siempre que estamos entre hermanos podemos sentirlo, podemos sentir ese calor que hay entre nosotros, el hecho de personas
viniendo de diferentes lugares, de diferentes trasfondos, diferentes culturas, diferentes maneras de pensar. Sin embargo, solamente en el único lugar donde hay esta unión de sentirnos como hermanos es en la iglesia. ¿Y por qué? Bueno, porque yo me siento un hijo de Dios. ¿Se siente usted un hijo de Dios? ¿Siente usted esa confianza? ¿Siente usted ese sentir de pertenencia? Que usted puede decir, yo soy de Dios, Dios es mío, pero yo soy de Dios, Él es mi Padre. Si yo lo siento, usted lo siente, eso es lo que nos hace ser hermanos. Y lo maravilloso de esto es que tenemos un hermano primogénito. Y ese hermano primogénito es nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo no me avergüenzo de llamarlos mis hermanos. Es algo muy conmovedor del amor de Dios. El hecho de Él ser santo, nosotros pecadores, y de Él mismo decir, no me avergüenzo de llamarlos mis hermanos. A pesar de que Él sabe que seguimos en naturaleza caída, Él sabe que seguimos en debilidad, haciendo muchas veces cosas que a Él no le agradan. Sin embargo, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. El versículo 12, que dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Está mencionando el Salmo 22, los versículos del 22 al 25. Simplemente para decir que Jesús venía a cumplir su misión, pero Él sabía que Él venía y Él iba a tener muchos hermanos. Como hijos podemos gozar de seguridad, por eso es que este salmo nos habla de que al ser hijos de Dios, Él es nuestro Padre, podemos gozar de seguridad. Esta seguridad que tenemos en Cristo podemos encontrarla en ambos testamentos, y vamos a leer 2 versículos al respecto. Pero es otra cosa que me lleva a mí a confiar más en la salvación de mi alma. Si yo, al aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, Él dice, yo soy hecho hijo suyo y Él es mi Padre. Entonces me lleva a mí a pensar, ¿echa un padre un hijo para afuera, lo bota? Bueno, en estos días sí. Qué triste decir que en estos días se levantarán hijos contra padre y padres contra hijos. Y hoy día sí, hay padres que botan a sus hijos, pero no un buen padre. Un buen padre nunca bota a sus hijos. Y sabe que no importa cómo sea, no importa lo que haga, un padre nunca bota a un hijo. Entonces, ¿cómo ustedes creen que el Señor me va a hacer su hijo al aceptar a Cristo y luego me va a decir, ¿sabe qué? Ya no los quiero. ¿Verdad que no? Más que sabemos que Dios es un Padre bueno y que Dios es un Dios bueno. Entonces lo que Dios quiere es que en el hecho de yo ser su hijo, yo adquiere esa confianza, ese sentir de pertenencia con el Señor. Miren lo que dice Isaías 8:18. Isaías 8:18. Perdón. Dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Nosotros no nos podemos hacer hijos, somos hechos hijos en Él. Dios es el que nos trae a Cristo. Y luego en Juan 17, sabe que el capítulo 17 de Juan es esa oración preciosa de intercesión que hace el Señor Jesucristo antes de su sufrimiento. En Juan 17:16 perdón, vamos a leer el 6 primero. Dice,
he manifestado tu nombre, es lo que está hablando Hebreos, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que está el concepto continuo en las Escrituras de que nosotros no nos hacemos hijos de Dios, sino es más bien una elección del Padre que nos llama, que nos hace pertenecer a Él. Esto le da mucho más seguridad a nuestra salvación, sabiendo que es algo que no ha venido de nosotros, sino que es algo que ha venido directamente del cielo. Volviendo a Hebreos, el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para poder ser llamados hijos, para poder ser llamados hermanos juntamente con Cristo, era necesario destruir el imperio de la muerte. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí? Bueno, que sobre las criaturas recae una condena de muerte. Esa condena de muerte la encontramos en Ezequiel 18:20, donde Dios con seguridad dice, el alma que pecare, esa morirá. Y la palabra muerte es separación. O sea, más bien lo que se está hablando aquí es de una separación del hombre con las criaturas. Así que lo primero que había que vencer era el imperio de la muerte. O sea, aquello que era lo que estaba interponiéndose entre la criatura y Dios. Sin Cristo, el hombre está considerado criatura, pero entonces ahora con Cristo, de criatura, viene a ser hecho un hijo de Dios. O sea, una reconciliación. Y todo esto lo obró Cristo al morir en la cruz del Calvario. Y para morir en la cruz del Calvario era necesario que Él encarnara y que Él viniera a participar, como dice aquí, de lo mismo que participamos nosotros, de carne y de sangre. O sea, Él no podía venir a morir en una cruz en forma de ángel. ¿Okay? Él no podía venir aquí en ninguna otra forma. Tenía que participar de lo mismo de nosotros, de carne y sangre, para poder pagar la muerte, destruir la muerte. De esa manera, al obrar justificación en el hombre, lo reconcilia con Dios, y entonces es posible que se establezca la relación de padre y hijo. Ya no es Dios criatura, sino padre y hijo. Y como resultado, dice el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A esto tenemos que nosotros decirle, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando no estábamos en Cristo, estábamos llenos de temor, estábamos llenos de confusión. Todos nosotros sabemos que la muerte es una realidad del hombre. La gente no habla de esto. Este no es tema de conversación en las calles. Nadie le gusta hablar de la muerte. En el único lugar que se puede mencionar así es en las iglesias, como lo estamos mencionando ahora. ¿Por qué no se trata esto? Es por el temor que hay con la muerte. Y si más, no solamente es el dolor físico, sino la incertidumbre de lo que puede haber más allá de la muerte. Hermano, qué glorioso. Esto es algo que nosotros tenemos de mucho valor. No solamente ya saber a dónde vamos, por qué vamos, sino lo que vamos a encontrar allá arriba, y que es algo tan grandioso y glorioso. Es incomparable. Por eso es que usted ve que en un entierro, un fúnebre de personas inconversas, lo que predomina es la desesperación, los gritos, la gente se desmaya. ¿Por qué todo eso? Es por la falta de esperanza. Es por el temor que los abriga la muerte. O sea que la muerte los mantiene esclavos a ese temor.
Pero en un entierro o un fúnebre de un cristiano, hay tristeza, hay lágrimas, pero detrás de todo hay una clase de esperanza que te está sosteniendo, que te está ayudando a pasar por aquel momento, que te está dando consuelo. Entonces eso es de gran valor, hermano. Y todo eso lo tenemos por Cristo Jesús. Porque Él no solamente conquistó la muerte, sino nos quitó el temor a ella. Ya sabemos qué nos espera. Y ya sabemos por quién vamos al cielo. Así que, dice el 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El plan de salvación no fue ideado para los ángeles caídos. ¿Por qué? De nuevo repito, no me pregunten, no hay respuesta. No sé por qué. El Señor no lo ha querido decir y pudiéramos hasta decir no nos incumbe. ¿Por qué ángeles cayeron y no hubo un plan de salvación para ellos? Porque nosotros caímos y sí hubo un plan de salvación para nosotros. No lo sabemos, solamente el Señor lo sabe. El caso es que dice que ese plan de salvación fue ideado no para los ángeles, sino de antemano para los hijos de Abraham o la descendencia de Abraham. ¿Se refiere solo a judíos? No, se refiere a la descendencia de Abraham en cuanto a lo que es el pueblo de Dios. Y eso es lo que Abraham siempre ha representado. Y más aquí en el Antiguo Testamento, donde ya se han injertado los gentiles como rama silvestre, cada vez que se menciona a los hijos de Abraham, se está hablando del pueblo de Dios. El plan de salvación fue de antemano para el pueblo de Dios, tanto gentiles como judíos que fueron hechos en Cristo un solo pueblo. Dice el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que Cristo no solo debía encarnar para destruir el imperio de la muerte, que era lo que nos mantenía separados de Dios, sino también debía presentar un sacerdocio real. El sacerdote es el que representa al hombre ante Dios. Y para que este sacerdocio no solamente fuera real, fuera efectivo, nos brindara toda confianza a nosotros, por los cuales Él está intercediendo, Él tenía que identificarse con nuestros sufrimientos y nuestros padecimientos, incluyendo las mismas tentaciones. Él tenía que padecer todo eso para poder identificarse y hacer un sacerdocio propio, un sacerdocio donde nosotros con confianza pudiéramos acercarnos a Él. Qué triste es los líderes, estamos hablando de líderes religiosos, donde se elevan ellos mismos, porque no es Dios quien los eleva, se elevan ellos mismos a lugares donde son prácticamente inalcanzables por las personas. Piensa en el Papa. Si usted es por más buen católico que usted sea, usted puede decir yo quiero ir ahora mismo y hablar con el Papa. Se vuelve inalcanzable para los hombres. Sin embargo, Jesús, a pesar de que Él estaba en esa majestad en las alturas, Él no fue más allá arriba. Al contrario, Él se humilló, que bajó. Dejó su estado de gloria para bajar y humillarse, porque así como Filipenses lo pone, humillarse en la condición nuestra, para que nosotros no podamos decir, ok, está bien, tú sí porque tú eres Dios, pero ¿y qué nosotros los hombres? Tú no nos comprendes, tú no sabes por lo que nosotros pasamos. Para ti es fácil porque tú eres Dios, pero para nosotros no. Ve, para que el hombre no pudiera referirse así, Cristo se humilló a sí mismo, tomó nuestra forma de carne, nuestros mismos padecimientos, se enfrentó a tentaciones
y todo para una identificación con su pueblo, para que Él pueda ser un buen representante ante Dios. Y como termina el versículo, espiar. La palabra espiar es lo mismo que propiciación. O sea que cada vez que la encuentre en la Biblia, sea espiar o propiciación, tienen el mismo sentir. Y lo que significa esta palabra es calmar la ira de Dios. Eso es lo que significa espiar y propiciar. La idea es, imagínense dos personas que se están fajando o están peleando. Una está peleando por una razón justa, la otra por una razón injusta, pero el caso es que están peleando. Y viene alguien y se mete en el medio, ¿okay? No hace de referee, pero lo que hace es, ¿okay? Porque el referee es el que comienza en ese momento a ver quién tiene razón, pero él no hace de referee. Cristo sabe que Dios es justo, ¿okay? A Dios no hay que probarle nada. Los que están mal son los hombres, ¿okay? Pero entonces Él se pone en lugar de los hombres, paga por lo que tienen que pagar los hombres para calmar la justa ira de Dios. Y eso es lo que se llama propiciación, expiación. En Romanos 3:25, Cristo se presenta de esta manera. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber padecido por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ya que Él es nuestro sumo sacerdote, ¿okay? Él tomó nuestro lugar, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, Él nos ha hecho hijos del Padre, ¿okay? No solamente es nuestro sumo sacerdote, sino también es nuestra propiciación, quien calma la ira de Dios. Dice entonces, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiere decir, hermanos, que en nuestra vida vamos a sufrir tentaciones todos los días. Muchas de estas tentaciones nos van a llevar a pecar. Es triste, pero es la realidad de muchos. Sabemos que en medio de las tentaciones, lo cual nosotros decimos y aclaramos, ninguno de nosotros es culpable por la tentación, sino uno se hace culpable cuando la tentación te lleva al pecado. En el medio de la tentación no tenemos excusa para caer en pecado. ¿Por qué? Porque de igual manera que tenemos el instinto de caer en el pecado, bien podemos orar al Señor y pedirle poder al que estaba padeciendo lo mismo que yo, al que estaba padeciendo los mismos sufrimientos que yo, y pedir que Él me dé a mí el poder para salir victorioso de la tentación. O sea que Él es poderoso para socorrernos en el momento de la tentación. Por eso dice el Padre nuestro, apártanos de tentación. O sea, no es estar a punto de pecar y luego pues lamentarnos. Es tratar de hacer algo antes que ya tengamos que hacer lamentación por el pecado que hemos cometido. Y ese poder y fuerza la tenemos en el Señor. Buscando una aplicación rápida de esto que ya vamos a terminar esta porción de Hebreos. ¿Qué implica la seguridad de ser hechos hijos de Dios? Para mí es muy importante porque yo sé que nuestro Dios es un buen Padre. Solamente tenemos que pensar en la relación de un padre y un hijo. Muchos de nosotros somos padres, ¿no es cierto? Como padre no siempre estamos pendientes, vigilantes, proveyentes,
supervisando. Todo eso no viene de un amor genuino que hay dentro de nosotros hacia ellos. Un amor que nuestros hijos ni ven muchas veces, ni comprenden, ni entienden. Piensan que son caprichos de gente mayor, piensan que son que los estamos mortificando. Ellos no pueden ver el amor protector que hay en un padre para con su hijo. Y muchas veces los hijos crecen y para nosotros no han crecido. Para nosotros siguen siendo los niños pequeños a quienes estamos acostumbrados a sobreproteger. Y cuando los hijos crecen y ya viene esa independencia, entonces ya empiezan los conflictos y los padres se comienzan a sentir tristes porque quieren seguir tratando al hijo como siempre lo trataron, pero ya el hijo ya no quiere ese trato porque se está independizando. Y muchos padres continúan. Los hijos tienen ya canas y siguen siendo sobreprotectores de sus hijos. ¿Por qué yo les hago este ejemplo? Para que podamos apreciar el amor que Dios nos tiene. Cuando Él te dice a ti, yo soy tu padre y en Cristo tú eres mi hijo. Si nosotros, y el mismo Señor lo dice en un versículo, que somos malos, sabemos comportarnos así con nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Y lo más glorioso de esto, hermanos, es que en Cristo nosotros hemos pasado a ser de criaturas a ser hijos de Dios. Señor les bendiga.